7:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Antes de iniciar un debate sobre el tema de seguridad en el Ecuador, invitados el doctor Hugo Acero, experto en seguridad de Colombia, y el doctor Patricio Haro, ex rector universitario, catedrático y analista en seguridad. Quisiera darles una información, un hecho positivo en el país para el periodismo ecuatoriano. Noticia que viene de la agencia española EFE, el portal digital Plan B, que dirige Juan Carlos Calderón y su equipo, y el proyecto multinacional Dorada Opacidad, acaban de ganar el premio Rey de España. Esto es un regocijo para el periodismo ecuatoriano por esta publicación respetable que tiene el país. Quisiera empezar, luego de la bienvenida al doctor Hugo Acero y al doctor Patricio Haro. El Ecuador acaba de anunciar, es una publicación del portal Primicias, que ha suscrito un memorando de entendimiento con los Estados Unidos para buscar acceso a nuevos fondos americanos en materia de seguridad, un programa antinarcóticos y el financiamiento militar. ¿Qué significa esto? Con una experiencia que desde hace décadas lo hizo Colombia, primero con el Plan Colombia y segundo con el Plan Patriota, de recibir recursos porque un país como el Ecuador no tiene para enfrentar hoy el conflicto armado interno. Doctor Hugo Acero, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Patricio, y gracias por la invitación. Bueno, este es un tema que desde luego está en la agenda del presidente Noboa. No sé qué tanto está en la agenda del presidente Trump. En este sentido hay una ambigüedad en temas de cooperación. Es todavía incierto la posición que va a tener el presidente Trump en respecto al tema del narcotráfico y los apoyos que va a tener y hacia dónde se van a orientar. En el caso colombiano estamos pasando precisamente por una situación de esa ambigüedad y tiene que ver con que en el mes de septiembre se define la certificación o no certificación del caso colombiano. Si el presidente Trump considera que Colombia no ha hecho lo suficiente, dada la cantidad de cultivos ilícitos que tiene, 253.000 hectáreas, 2.600 toneladas de cocaína producidas en esas 253.000 hectáreas, digamos, bajo rendimiento en términos de erradicación, inclusive yo diría que de incautación, pues definitivamente podría no darse certificación, y no dando certificación, Colombia perdería parte del apoyo importantísimo que ha tenido en esas solicitudes que está haciendo el presidente Noboa. Y entonces es posible que a esa certificación el gobierno norteamericano termine tomando decisiones de apoyar a Ecuador de manera decidida. Es verdad, digamos, se tiene lo del Plan Colombia. Lo que no es claro es si el gobierno de Trump va a seguir financiando con las mismas características a los países, particularmente a Colombia, y en este caso la solicitud de Ecuador, si va a seguir financiando con esos recursos la lucha contra el narcotráfico por fuera de sus fronteras, en este caso particular a la solicitud que hace el presidente Noboa, y ante las posibilidades también de que Colombia sea certificada o no durante el mes de septiembre. Ahí todavía hay un vacío que no puede uno determinar si va a haber el apoyo hacia Ecuador o se lo van a quitar a Colombia en el mes de septiembre, producto de la desertificación, si es que se da. Doctor Hugo Acero, ¿cuán importante es recibir una ayuda, en este caso de los Estados Unidos, en la lucha antinarcóticos y el financiamiento militar? ¿Cuán importante es para nuestras escuálidas economías? Bueno, lo importante es primero estamos ante un crimen transnacional, y Miguel, varias oportunidades hemos hablado sobre este tema, un crimen transnacional que se combate de manera transnacional y que requiere la cooperación de otros estados. O sea, nuestros estados, Colombia, Ecuador, Perú, los países de la región, inclusive Centroamérica, México también, no pueden enfrentar un fenómeno transnacional solamente con sus capacidades nacionales. Requieren de cooperación de los países como Estados Unidos, de países europeos
y de los países en general, digamos, que tienen asuntos o que tienen intereses o están siendo afectados por el fenómeno del narcotráfico o fenómenos mafiosos mucho más amplios. Entonces se requiere de cooperación. Y se requiere cooperación en apoyo logístico, se requiere cooperación en apoyo de inteligencia. Las agencias deben compartir inteligencia precisamente porque son crímenes transnacionales o la mafia internacional o las mafias internacionales operan en nuestro país. Hace 2 días fue detenido un mafioso de la mafia italiana en Cartagena que tenía 220 requerimientos judiciales y así han caído varios narcos y mafiosos de varias mafias transnacionales en Colombia, e inclusive se ha hablado de cumbres de mafiosos en Colombia a nivel internacional. Entonces, frente a eso se requiere, digamos, ese tipo de cooperación. Que vayan a mandar fuerzas militares y fuerzas especiales, no creo que sea posible. Lo que sí puede haber, de manera particular, es cooperación en inteligencia, cooperación económica, en equipos, en logística, y desde luego una cercanía importante con el caso de los Estados Unidos, y por eso también hay que buscar alianzas con países europeos y también alianzas estratégicas que no tenemos con los países de la región, con Perú, con Ecuador, con México. Es increíble que Colombia y México, por ejemplo, habiendo tenido tantos años de narcotráfico, en particular Colombia más, pero México igualmente varios años, no tengamos una alianza estratégica, sobre todo en términos de inteligencia y cruce de información. Eso hace falta para combatir un crimen transnacional, y de ahí la importancia de la solicitud que hace el presidente Noboa, pero como digo, eso tiene unos límites. Lo curioso, antes de darle la palabra a Patricio Aro, lo curioso es que no hay estas alianzas, como cita Hugo Acero, entre los gobiernos, pero sí hay estas alianzas incestuosas, por decirlo menos, entre los cárteles de la droga, en México, en Colombia. Eso sí funciona. No, es que no necesitan cumbres presidenciales, la verdad. Inclusive creo que fueron los mercados ilegales los que primero se globalizaron antes que los formales, porque eso sí requieren leyes, normas, decretos, pasar por el Congreso, pasar por las Cortes, pasar por todo lado hasta ser aprobados. No, ellos no necesitan esos trámites administrativos largos del Estado. Y tienen alianzas estratégicas. Ellos saben distribuirse el mercado, y cuando no logran ponerse de acuerdo a su manera, solucionan los problemas de manera violenta, pero es un mercado bastante dinámico que, entre otras cosas, cada vez está muy cerca a la economía formal, y ahí está trabajando, enriqueciendo a muchas personas que no aparecen ni siquiera en los escenarios. Ya desaparecieron los grandes mafiosos públicos. Bueno, en Ecuador los hay, pero en Colombia ya no tenemos ese tipo de mafioso tipo Pablo Escobar o los Rodríguez Orjuela. Ya tenemos muchos mafiosos ocultos que viven del mundo del comercio, del mundo de la industria, del mundo del espectáculo, pero que siguen desarrollando actividades criminales, y eso es lo que en Colombia se han denominado capos ocultos, que ya la policía ha venido deteniendo a varios de ellos. Bienvenido al coronel Patricio Aro, académico, analista en temas de seguridad. ¿Cómo ve este panorama y este acuerdo que busca el Ecuador con Estados Unidos para implementar un programa antinarcóticos y financiamiento militar? Buen día. Gracias, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. Un saludo a Hugo Acero y a la gran audiencia. Permítame que antes de contestar a su pregunta, una felicitación a Juan Carlos Calderón y a Plan B por el logro conseguido en España, un reconocimiento a su gran trabajo de investigación, de periodismo honesto, transparente y veraz. En efecto, el presidente de la República expresa su preocupación sobre los temas de seguridad en la entrevista que da a BBC de Londres, y allí expresa precisamente que la situación del Ecuador es una situación complicada, que está, y también está reconociendo en esta entrevista, que ese no es un problema del Ecuador, como lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo. No es solo un problema del Ecuador, es un problema, como también lo ha dicho ya Hugo Acero, es un problema transnacional,
y los diferentes países que estamos afectados debemos dar una respuesta transnacional. Entonces, el presidente de la República pide mayor cooperación y pretende que se establezca un plan de lucha o un programa de lucha antinarcóticos. Sí, en efecto, ¿cuáles son los intereses norteamericanos? Los intereses norteamericanos, pregunto yo, son eliminar el mercado, reducir el número de consumo, reducir los consumidores, cuando sabemos que un buen porcentaje de la economía norteamericana se asienta sobre dineros de una economía subterránea también y una economía clandestina e ilegal. En todo caso, la preocupación que tiene el presidente Noboa es una preocupación válida y es la misma preocupación que tienen o deben tener los gobiernos que estamos involucrados y afectados por este conflicto internacional. Colombia, como el mayor productor de cocaína del mundo, con 250,000 hectáreas que producen hoja de coca y una producción altísima en toneladas de cocaína, que se nota un incremento, y desde luego si es que hay un incremento, ese incremento de droga va a pasar por los corredores que se han abierto a través de nuestro territorio. Y si se necesita más soporte logístico para que esa droga sea receptada en Colombia, sea atravesada hasta sitios de acopio y desde allí hacia los puertos de salida, desde luego que los grupos que dan este servicio, esos carteles criollos que los he llamado yo, van a multiplicarse como está sucediendo y van a disputar territorios. Entonces, este es un problema muy serio, pero es un conflicto internacional que es importante también. El presidente de la República reconoce en esa entrevista el conflicto internacional. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La cooperación es un hecho, pero la cooperación ha estado ahí presente, pero debemos ir más allá de la cooperación. Era insistir con usted, Miguel, que debemos ir a la conformación de una coalición internacional. Con solo la cooperación, con equipitos, con información de inteligencia, con extradiciones, no hemos conseguido resultados. Entonces debemos conformar una coalición internacional que nos permita luchar juntos y enfrentar juntos a este mal. Los países productores, los países de tránsito, los países que se encuentran en la ruta y los grandes mercados, debemos ser parte de esta coalición. El mejor ejemplo es lo que sucedió, sin haber sido una coalición, lo que sucedió con las operaciones Nuevo Fénix 13 y 14, en donde las policías internacionales, la Policía Nacional Ecuatoriana, con la Europol, la Policía Europea, consiguió definitivamente capturar varios carteles en Europa y dar un golpe muy duro, pero eso porque trabajaron en conjunto. Entonces se capturaron en el Ecuador, se capturaron en España y se capturó en algún otro país europeo. Ese es un ejemplo. Si hubiese habido una coalición, ya no hubiese demorado 2 años esa operación, sino hubiese demorado mucho menor tiempo. Entonces, el pedir la ayuda a los Estados Unidos es necesaria, pero recordemos también que la cooperación en ayuda militar, los Estados Unidos es un programa sumamente antiguo que nace después de la Segunda Guerra Mundial, en donde proporciona a todos los aliados. Hoy esa ayuda militar también, esa cooperación de los Estados Unidos se ha diversificado hacia el narcotráfico, hacia la lucha contra el narcotráfico. Entonces, hacer un esfuerzo por pedir que se nos aumente está bien, pero se va a aumentar realmente. Ya la ayuda viene en fondos AIMED para instrucción, entrenamiento y capacitación. La ayuda ya ha venido a través de el programa de ventas militares del exterior. Entonces vemos que en el gobierno anterior, el ministro de Defensa Lara firmó un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos. Entonces hoy, sobre la base de los efectos que tiene Estados Unidos de la droga y de la acción de los carteles criollos que envían esa droga hacia los Estados Unidos, ellos podrían ser declarados, como ha pedido el presidente de la República, grupos terroristas, y también podrían apoyar en un programa antinarcóticos. Entonces sí coincido yo con Hugo que está sobre la base de los intereses que Estados Unidos tenga y de la afectación. Recordemos nosotros que los fondos de USAID, por ejemplo, fueron ya eliminados por el gobierno de Trump. Él tiene una política diferente y desde luego
los fondos de ayuda militar podrían, digo yo, también ser reducidos en un momento determinado. Doctor Patricio Aro, usted ha hablado de conformar una coalición internacional. ¿Cómo lograr, cómo integrar a países que puedan contribuir en esta lucha transnacional? Ese primer paso es un esfuerzo de relaciones internacionales, de relaciones exteriores. Nuestra canciller ya debería establecer contacto con Colombia y Perú. Es el primer paso, con los dos principales productores y vecinos nuestros que estamos siendo afectados. Es decir, el momento que hay un acuerdo y hay un acuerdo en que se puede establecer claramente una coalición, es decir, no solamente es una coalición militar, no es que no quiere decir que van a venir las tropas especiales que también pide el gobierno, y coincido plenamente. Las tropas especiales son las fuerzas más cotizadas dentro de un estado, y difícilmente Brasil se ha dicho, o Estados Unidos se ha dicho, van a mandar fuerzas especiales para luchar en esta guerra con Ecuador. Eso no es cierto. Pero sí, el momento que se integra una coalición, desde luego esas fuerzas van a actuar en sus territorios con su información, pero en acciones conjuntas que permitan y disminuyan la acción del crimen internacional organizado y del narcotráfico. Entonces, este primer paso es un acuerdo, es una conversación inicial de la ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país con Relaciones Exteriores de Colombia y Perú, de tal manera que busquemos esta solución. La cooperación internacional ha sido insuficiente por años. Entonces, luego de esas conversaciones, hablarán los países afectados que están en la ruta, se hablará y se irá conformando la idea, y irá madurando la idea de esta coalición con los países que son los grandes mercados de la droga y donde son también afectados por el crimen internacional organizado. Y desde luego, a través de las organizaciones internacionales, un esfuerzo o un último esfuerzo para consolidar esta coalición donde se unifiquen planes, donde se unifique información. La información es fundamental. Si nosotros, y ya lo dijo Sun Tzu en el capítulo 3, si nosotros conocemos al enemigo y nos conocemos a nosotros mismos, no debemos tener los resultados de 100 batallas. Entonces, solamente con esta entrega de información, con esta acción conjunta para obtener inteligencia a través de las diferentes agencias que tengan los estados de la coalición, vamos a conseguir resultados. El esfuerzo de las operaciones, desde luego, se van a realizar en nuestro territorio, pero un Estado Mayor conjunto que planifique todas las acciones de esta lucha internacional ya es un problema internacional, ya es una amenaza mundial, el crimen internacional organizado. Entonces es hora de dar una respuesta también internacional, como se ha dicho, pero no solamente a través de la cooperación, sino una lucha conjunta con el establecimiento de una coalición, insistiendo que una coalición es una organización temporal con la búsqueda de conseguir un objetivo. Si alcanzamos ese objetivo, que es vencer y neutralizar las acciones del crimen internacional organizado en el mundo, pues definitivamente se ha alcanzado el objetivo y esa coalición temporal desaparecerá o se eliminará. Entonces sí, es la alternativa válida y debemos pensar en eso. Doctor Hugo Acero, ¿cómo ve usted este planteamiento que hace el doctor Patricio Aro, la necesidad de sumar esfuerzos, de hacer una coalición internacional, a sabiendas de que este es un problema transnacional que afecta a nosotros como países vecinos de Colombia, Perú y otras naciones en las que estamos involucrados, y hay la presencia, al menos en el caso ecuatoriano, de estas organizaciones, estas bandas transnacionales en el Ecuador? Miguel, permítame una primera parte. Actualmente en México ya fue aprobado por el Congreso el ingreso de militares norteamericanos, pero no como unidades especiales al territorio mexicano. Son un grupo pequeño de militares que van a capacitar a personal de la Armada en México. El Congreso de México ya aprobó esto a solicitud de la presidenta. Y eso es lo que se puede buscar inicialmente con los Estados Unidos. Y con base en eso, en este tema de cooperación hay que ir paso a paso. Y el paso a paso supone trabajo coordinado que ganen confianza a los estados.
Por decir algo, en Colombia-Ecuador, Colombia-Perú, el primer esfuerzo debe ser un esfuerzo de cooperación judicial y de inteligencia. Sobre todo de cooperación judicial y de inteligencia. Conozco los organismos de inteligencia y son bastante recelosos unos y otros. Casi sobre la mesa no ponen toda la información. Pero desde el punto de vista de cooperación judicial es importante, porque hay personas que están en Ecuador, que en Ecuador no tienen ningún expediente abierto, pero lo tienen en Colombia. Como hay ecuatorianos en Colombia, que en Colombia no tienen expediente abierto, pero está el expediente abierto en Ecuador. Entonces, ahí se requiere una cooperación judicial muy importante, de manera permanente. Es un trabajo de fiscalías, es un trabajo de lo que hay en términos de la justicia, y es un trabajo de lo que hay en términos de investigación criminal que tienen las policías de nuestros países. Ese paso a paso es el que permitirá avanzar hacia un proceso de alianza territorial y se quiere de alianza un poco más amplia a nivel regional. Y ese paso a paso supone el que luego se pueda, desde el punto de vista de fronteras, hacer un control mucho más efectivo por parte de Fuerzas Armadas colombianas y por parte de Fuerzas Armadas ecuatorianas, peruanas, ecuatorianas, para controlar precisamente el paso de droga y de productos y de actividades ilícitas por la frontera. Pero es paso a paso. Inicialmente pensar en una alianza en donde los presidentes se sienten y digan, bueno, vamos a hacer una alianza entre el presidente Noboa, el presidente Petro y la presidenta de Perú. Ahí la cosa puede que de pronto hasta se pongan de acuerdo, pero quienes hacen la tarea, que son las Fuerzas Armadas y los organismos de justicia, hay que sentarlos a trabajar de manera coordinada. Y no casi que lo puedo decir de manera clara, y es que a veces no es a través de la orden de un presidente que eso se da, sino en el trabajo conjunto y permanente. Siempre he dicho que los mejores equipos de trabajo o los mejores equipos de fútbol se forman entrenando todos los días y trabajando en equipo todos los días. Y hacia allá hay que ir a avanzar, por eso creo que le digo que el paso a paso se debe dar. Y esa es la relación no solamente con Perú, Colombia y Ecuador, sino también la relación que hay que tener con Estados Unidos. O sea, ¿cuáles son el paso a paso con Estados Unidos en términos de cooperación en donde se gane confianza mutua que permita avanzar en ese proceso amplio de cooperación y de trabajo conjunto? Y hay que hacerlo con los demás países como digo, de Europa y hasta de la región. Entonces, estoy de acuerdo con las alianzas, pero desde el punto de vista de política pública, en donde tengo alguna experiencia, ese tipo de trabajo conjunto con otras administraciones, inclusive entre funcionarios del propio Estado, se da siempre y cuando se tengan puntos fijos sobre los que vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar y lo desarrollemos de manera permanente y coordinada. De esa manera es que se puede avanzar hacia una alianza, independientemente de si se firma o no, ojalá se firme, una alianza estratégica entre los líderes de los tres países y de otros países de la región. Ahora, doctor Hugo Acero, una de las preocupaciones con el cambio de administración en la Casa Blanca es que con Trump se han suspendido ayudas en diferentes campos. Se ha dicho USAID, el tema de ayuda militar, precisamente el gobierno de Trump modificó las prioridades del país y detuvo la asistencia extranjera. Ellos priorizan el Medio Oriente, Israel. En cambio, el Ecuador pretende restablecer esa cooperación bilateral en la lucha contra las organizaciones criminales, más aún como decía el coronel Patricio Aro, hay acuerdos que ya se han firmado. Sin embargo, esto pone en incertidumbre porque no solo que se necesita cumplir esos acuerdos, sino profundizar y lograr mayor ayuda. Doctor Acero. Bueno, ahí todavía digamos, ahí es claro que los recursos de USAID que venía dándose a Ecuador, Colombia y otros países, eso se restringió.
y se van a disminuir básicamente los orientados hacia el planteamiento que tiene el presidente Trump. Todo lo que tiene que ver con diversidad sexual, todo lo que tiene que ver con inclusión, todo lo que posiblemente tenía o tiene que ver con justicia, inclusive de apoyo a la justicia, no tanto en investigación criminal, sino de apoyo a la justicia en otros campos, eso no se va a seguir dando, pero es posible que se mantenga el apoyo en términos de inteligencia, en términos estratégicos militares y demás, en términos de formación, como se está haciendo actualmente con México, todo orientado hacia el combate, hacia el narcotráfico, la migración también está presente ahí, pero se eliminan otras cosas. Yo creo que todavía está por definirse claramente cuál va a ser la cooperación de los Estados Unidos en todos esos campos. Por ahora lo que hay es completamente claro es que hubo una eliminación muy fuerte de los recursos de USAID, y la gran mayoría de recursos seguramente pasan al Departamento de Estado y se van a tramitar a través de agencias como INL, que tienen unas orientaciones mucho más orientadas hacia la parte operativa en materia de seguridad y justicia en contra de dos fenómenos que le interesan a los Estados Unidos, que es el tema del narcotráfico y el tema de la migración. Doctor Patricio, ahora hablamos del enfrentamiento de los efectos de este problema de las drogas. ¿Por qué no atacar, más allá de la importante ayuda que hay que recibir, la producción de droga? Nos recordaba el doctor Hugo Acero 253,000 hectáreas de plantaciones, más de 2.600 toneladas de droga. ¿Por qué no golpear al origen de esto, que ha abierto mercados, ha profundizado mercados como Estados Unidos? Y no solo que hay que combatir efectivamente el efecto de esto, el tráfico de drogas. La lucha no es solamente del gobierno nacional, la lucha es del Estado como tal en su conjunto. Entonces, la justicia que se ha mencionado debe estar y ser parte de esta lucha. Y desde luego, las unidades de control como la UAF en el caso ecuatoriano, que administra el control de las finanzas y del manejo de recursos, es importante y es importantísimo. Pero ¿qué sucede, me pregunto yo, cuando dentro de los propios que quieren administrar el Estado en el futuro, vemos que existe una relación y pretenden tomarse la superintendencia de bancos para continuar con el lavado, entre comillas, el lavado de dinero, que es muy importante? Entonces, eso quiere decir que el Estado está siendo cooptado ya. Hemos visto claramente que en los chats de un ex consejero de la representación social ecuatoriana de uno de los poderes del Estado, que es del poder del control social, vemos claramente que hay una relación incestuosa, como usted lo dijo al principio, entre el lavado de dinero, el narcotráfico y tal vez la violencia. Es decir, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo podemos luchar cuando dentro de la propia política definitivamente está claro? La única forma el 3 de abril, nosotros estaremos frente a las urnas y definirlo. Queremos apoyar a que continúe el lavado de activos. No vamos a poder golpearlo, Miguel. Entonces, está en la conciencia de los ecuatorianos, está en el voto definitivo y en la selección de un gobierno que permita y tenga la voluntad y la capacidad para enfrentar esa lucha. Pero esa lucha no va a darse con ejércitos mercenarios. Eso también tenemos que ser absolutamente claros, que se cometería un grave error el momento que esto suceda. Entonces hay que hacer un control a través de la UAP definitivamente y una reestructuración de la superintendencia de bancos, cuando ya vemos que allí es el mecanismo y la herramienta en la que se está lavando el dinero en beneficio de quienes pretenden ostentar el poder a favor del narcotráfico. Es decir, a través de la superintendencia de bancos, el crimen internacional organizado, en el caso ecuatoriano, pretendería llegar también al poder y la conformación de ese narcoestado que el propio presidente ha reconocido y ha dicho: estamos haciendo todos los esfuerzos para que el Ecuador no se convierta en un narcoestado. Pero si quienes van a ser parte del poder, como pretendieron el control de la justicia, como pretendieron inclusive
presentar a un candidato a la presidencia de la República, desde luego que tenemos que Coronel Patricio Aro, si me permite, entre la política y el narcotráfico. Claro, Coronel Patricio Aro, y pensar que estamos en un dilema en el Ecuador, que esos sectores que usted ha señalado, esa vinculación, la narcopolítica, tiene una opción de llegar el 13 de abril a la presidencia de la República. Bueno, la opción está en manos de los ecuatorianos. ¿Qué queremos entonces? ¿Continuar con la violencia? Hay una contradicción en el pensamiento de los ciudadanos. El momento que tenemos la primera preocupación, como la inseguridad y la violencia y el crimen internacional organizado, y vamos a entregar el voto por quienes entonces supuestamente y de acuerdo a una forma de inferir qué podemos hacer de las relaciones y de los contactos a través de los chats, insisto, tomados de un teléfono de uno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, en donde claramente se dice que ellos son los lavadores de dinero. Entonces, ¿cómo debemos hacer? En la campaña política debe reforzarse esta idea de que hay esa relación entre una candidatura con el crimen internacional organizado. Entonces, ellos, si es que hay esta relación, son los mismos que estarían generando la violencia. Si hay lavado de activos, si hay control de la justicia, también estarían generando la violencia y auspiciando a esos grupos de terror que están provocando el clima de inseguridad en el país como la primera preocupación de los ecuatorianos. Doctor Hugo Acero, ¿cómo fortalecer un sistema de seguridad integral que requiere el Ecuador, evidentemente con ayuda internacional? Bueno, hay un tema que planteó precisamente Patricio y muy bien, de veras, el tema de no solamente cooperación e inteligencia hacia los grupos, hacia las personas, hacia la organización, sino una cooperación financiera, de información financiera. Ahí entran a jugar papel importante las haciendas de los países. Estados Unidos tiene mucha información. Los países europeos tienen información sobre las riquezas de estos mafiosos, la manera como han lavado recursos no solamente en el país, sino lejos del país, precisamente hasta en Estados Unidos. Y es ahí donde hay que golpear de manera fuerte y contundente a estas organizaciones criminales transnacionales y nacionales, que es lo que más les duele. A los delincuentes no les duele tanto que los detengan o que terminen asesinados, porque al final del día quedan sus familias con las riquezas. Ellos quieren enriquecer a sus familias. El tema que más les duele es que se les quite los bienes mal habidos a través del narcotráfico y a través de la minería ilegal, porque ese es otro negocio que está haciendo mella en nuestros países y que hay que enfrentar de manera contundente. El comercio de armas también. Yo creo que hay que mirar una estrategia completamente integral, pero atacar también el tema de las finanzas, no solamente las estructuras y las personas que los componen. Y es ahí donde se requiere cooperación judicial, cooperación de información financiera, porque entra a ser parte de los procesos judiciales de qué se tiene. No es solamente decir qué tan delincuente es, sino qué se le puede quitar y qué hay que incautar y decomisar y expropiar. Entonces yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo importante y eso hay que tenerlo en cuenta. No es solamente, como decía Patricio, una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad del Estado y de los estados, que involucra los tres poderes del Estado. El poder ejecutivo en cabeza del presidente, el legislativo, que debería estar promoviendo leyes antimafia. ¿Cuáles son las leyes antimafia que está promoviendo la Asamblea en Ecuador o el Congreso en Colombia? Y al mismo tiempo, desde luego, el poder legislativo, el poder judicial, que debe ejecutar de manera efectiva los términos de justicia. Pero esos son los términos de cooperación que a nivel internacional hay que desarrollar y que hay que fortalecer a nivel local. Doctor Patricio Aro, ¿cómo fortalecer los tres poderes, ejecutivo, legislativo, si sabemos que el legislativo no ha contribuido en la actualidad con el Ecuador? Igual la justicia, con una justicia donde hay jueces corruptos que benefician a quienes cometen delitos en el Ecuador.
Hemos visto claramente, y eso es una necesidad de una reestructuración del Estado. El viejo Estado ha durado 195 años en el caso ecuatoriano y los males son los mismos, ¿no? Inicialmente pudo haber sido las disputas con problemas y contrabando de productos chinos inicialmente o de aguardiente, pero hoy, por ejemplo, el tema es que el narcotráfico ha infiltrado las acciones de los elementos de la justicia. Entonces, la reestructuración del Estado es fundamental. La constituyente, la Asamblea Constituyente que propone el presidente de la República es necesaria precisamente para cambiar esa vieja estructura de 195 años que lo único que ha generado es corrupción y miseria. Entonces, desde luego, la reestructuración del Estado Nacional importante a través de esta Asamblea Constituyente que propone el presidente de la República en caso de ganar las elecciones a partir del 13 de abril. Bien, muchas gracias, como siempre, el valioso aporte para analizar estos temas de seguridad, la ayuda internacional que requiere el Ecuador, el fortalecimiento de un sistema de seguridad integral. Al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad, nos atiende desde Bogotá, Colombia, y el doctor Patricio Haro, académico y analista en temas de seguridad. Hugo y Patricio, muy amables. Muy amable, Miguel. Saludos, Patricio, y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un gusto coincidir con algunas cosas con Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Volvemos, diálogo previsto con el ex candidato presidencial, doctor Henry Cucalón, y la coyuntura política, la definición presidencial y el debate previsto precisamente este domingo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno del presidente Daniel Noboa continúa demostrando su firme compromiso con el bienestar de los ciudadanos al transferir 540